El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria. Una vez que Jesús estaba orando solo en presencia de sus discípulos, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y añadió: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, y María Santísima, nuestra Madre. El 23 de septiembre de 1968 completaba su peregrinación en este mundo uno de aquellos santos que Dios envía de vez en cuando a la tierra, cuyas vidas han conmovido los cimientos mismos de muchísimos, de miles de personas. Hoy la Iglesia recuerda a San Pío de Pietrelcina, uno de esos santos que son como los profetas del Antiguo Testamento, que hablando en nombre de Dios, obraron tantos prodigios, tantos. San Pío de Pietrelcina le profetizó al Papa Pablo VI, cuando todavía era cardenal Montini, le dijo: Eminencia, prepárese, usted será el próximo Papa, cuando estaba todavía el Papa Juan XXIII. También a San Juan Pablo II, también le profetizó. Y el Papa, siendo sacerdote, San Juan Pablo II, él mismo se vio favorecido con un milagro del santo San Pío de Pietrelcina. Karol Wojtyla le escribió una carta pidiéndole: por favor, tengo una amistad, una señora, tiene cáncer. San Pío de Pietrelcina curó del cáncer a esta señora. Se narra también cómo San Juan Pablo II se confesó con él. Un santo que ha tocado la historia de una manera estremecedora. Este santo llevaba en sus manos, en sus pies, en su costado, en su hombro, las mismísimas llagas que llevó el Señor. Y lo veían. Los que le rodeaban lo veían, aunque él lo ocultaba, pero era evidente. Y no lo llevaba, como él mismo decía, como una condecoración. Le dolían atrozmente. Atrozmente. Y milagros que salían a torrentes de sus manos. Leía el corazón de los hombres. Y sobre todo, lo que a este gran santo le sacudía el alma, lo que le dolía terriblemente, era que él estaba presenciando, estamos, fíjense, a principios de 1968, cuando él fallece, él está viviendo esa primera década, o esa primera mitad del siglo, él está viendo lo que la Santísima Virgen en 1917 dijo a los 3 niños. Dios ya está de alguna manera cansado de tanto pecado. Que los hombres se conviertan y pidan perdón. 1917. Él está viviendo eso. Si no, enviará otra guerra peor, en castigo de sus pecados. Y San Pío de Pietrelcina
vivió en carne propia la Segunda Guerra Mundial. Él estuvo también en el ejército, le obligaron a ir, y eso fue un infierno para él, porque no estaba acostumbrado a un ambiente de tanto pecado en el ejército. Eso le dolió horrible, horrible. ¿Por qué Dios suscita a este santo? Las llagas que tiene no son solamente una manifestación muy bonita de Dios, de Jesús, sino quiere recordar a los hombres que el mayor mal que existe sobre la tierra, que hay que buscar erradicarlo de raíz, luchar con toda nuestra alma, es el pecado. Es el pecado. Por eso este santo, su vocación prácticamente fue sentarse en el confesonario, como el santo cura de Ars, horas y horas confesando, horas y horas, horas y horas, ríos de penitentes. ¿Cuántos le iban a pedir: Padre Pío, cura a mi mamá, Padre Pío, aquel milagro? Y él le decía: ¿va a haber eso si se confiesan? Y no era el único en confesar, también estaban sus hermanos sacerdotes que confesaban. Hoy en día, queridos hermanos, el mensaje de este gran santo, que ha fallecido ayer, 1968, no es un santo de estos de la primera edad del cristianismo, 1968. Incluso yo conocí un hermano que en su día le escribió una carta al Santo Padre Pío y éste le respondió. Fíjense que estamos aquí cerquita. Un santo de hoy, un hombre que es un sol para la iglesia, un sol para la iglesia, con un mensaje muy actual, muy actual. ¿Cuántas veces le vieron llorar al santo? Llorar porque se enteraba de pecados que cometían sus allegados. Hay escenas impresionantes. Es que los santos sienten como siente Dios las cosas. Jesús vino a este mundo solo a una cosa: no dio de comer a todos los pobres, no sanó a todos los enfermos, no puso paz en su tierra, se fue de este mundo y 60 años después Roma arrasó con todos los judíos. ¿Qué paz trajo? Ninguna. Se subió a la cruz, arrancó el pecado de raíz y se fue de este mundo, porque esa era su obra. Y eso es, queridos hermanos, San Pío de Pietrelcina: arrancar el pecado del mundo. ¿A costa de qué? De terribles sufrimientos. ¿Qué nos está diciendo Dios? Hay mucho pecado. Hay mucho pecado, y esa es la raíz de todos los males. Los males no están en las guerras, no están en las corrupciones que vemos, sino el mal, y esa es la raíz del pecado. Y es lo que ha dicho el Papa Benedicto XVI hace poco, en una cartita que le escribió al Papa Francisco. El gran pecado del hombre de hoy es hacerse Dios. No quiere que Dios mande en su vida. Ese es el pecado. Y por lo tanto, todo es bueno, todo es bueno. Lo que quieras, no hay norma moral, no hay pecado. Y estamos viendo todo lo que se está, todo lo que se erradica. Y eso mismo en nuestro corazón. Ahí por eso la lucha no es aquí contra las personas, contra aquellas ideologías que van metiéndose en la sociedad, sino la lucha que San Pío de Pietrelcina a nosotros hoy día nos incita es con nuestro corazón, con cada uno de nosotros. Una lucha espiritual. ¿Para qué? Para que nosotros estemos plenamente configurados
con este amor grande que es Cristo crucificado. A Él amarle, a Él seguirle. Jesús nos ha dicho a nosotros: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz todos los días. Esa es la fidelidad al Señor, esa es la fidelidad, porque eso le tocó a Él, eso nos toca a nosotros. San Pío de Pietrelcina desde pequeñito fue un hombre favorecido de Dios. En cuánto amaba a Dios, con qué pureza, un niño inocente. Él creía que todo el mundo hablaba con la Virgen María, con el ángel de la guarda, como nosotros hablamos entre nosotros. Pues él hablaba así, con la Virgen María, con su ángel de la guarda, con nuestro Señor. Hablaba, se le aparecían y hablaba con ellos. Y ya cuando era adolescente, pues habla con un fraile y se extraña de que él no hablaba con el ángel de la guarda. Como ven, un santo extraordinario, pero también ahí nos dice a todos nosotros dónde está la raíz, cómo nosotros podemos descubrir cómo amar a Dios. Es la oración, conociéndole día a día. Pidámosle a nuestra Madre, el que también tenía tanta devoción a la Virgen, pidámosle a ella este don de la oración. Orar, escuchar su palabra, leerla con fe, formarse espiritualmente, para poder irnos llenando de Él y que nos vaya transformando. Queridos hermanos, no dejemos pasar de largo a este gran profeta. Muchos decimos: ¿dónde está Dios? Dios está en San Pío de Pietrelcina, que nos ha visitado ayer. No lo desechemos.